El Señor permite que podamos compartir con todos y cada uno de ustedes cada semana, Dios mediante, una charla en la que pretendemos el presentar el Evangelio no desde la perspectiva de una cosa, sino desde la perspectiva de una vida, que es Cristo mismo, las buenas noticias para todos y cada uno de nosotros. El libro de Romanos nos dice que las buenas noticias del Evangelio o el Evangelio son referente a Cristo Jesús. Cuando hablamos del Evangelio estamos hablando de Cristo. El Evangelio no es una cosa. El Evangelio no es una doctrina, ni son unos pensamientos o unos versículos bíblicos, peor un libro. El Evangelio es Cristo, las buenas noticias de Cristo morando y viviendo dentro de cada uno de nosotros. De allí que el Evangelio, Cristo, es el punto y la médula central de la predicación y de lo que nosotros debemos dar a conocer a los demás. Aquí no estamos nosotros de alguna manera proponiendo una doctrina con alguna corriente denominacional. Aquí lo que estamos proponiendo es que conozcamos una vida que efectivamente, ¿verdad? Hoy mora en todos aquellos que creemos en nuestro Padre Celestial y en la propuesta que nos ha hecho a nosotros, ¿verdad? Por medio de su amado Hijo Jesucristo. Esa vida que el Señor permite instalarla dentro de cada uno de nosotros es la vida que tiene que comenzar a crecer y que tiene que comenzar a dar frutos dentro de nosotros. Esta es la vida increada de Dios. Esta es la vida que el Señor con esencia pone en nuestro espíritu, la vida de Cristo mismo, la vida Zoe. Esta vida es la que nos engendra a nosotros por la palabra de Dios, ¿verdad? Por esta palabra que nosotros podemos escuchar, y esta vida es la que tiene que comenzar efectivamente a crecer, a madurar dentro de todos y cada uno de nosotros. Esta es la vida que nosotros debemos conocer, pero conocer en términos experimentales, más allá de saber en términos conceptuales, en términos mentales, es conocerla, de acuerdo a lo que la Escritura nos enseña, lo que significa el conocimiento, es la experiencia de tener esta vida dentro de todos y cada uno de nosotros. Así que este es el regalo más grande que Dios nos pudo haber dado. Dios no tuvo nunca en su corazón la intención de cambiarnos, como a veces proponemos nosotros en el argot religioso. Dios no nos quiere cambiar. Dios nos ha hecho nuevas personas, nuevas criaturas. Dios no está interesado en un mejor hombre. Dios no está interesado en remendar o en arreglar cosas del viejo hombre. Dios está interesado y siempre estuvo interesado en darnos la vida de Jesucristo, la vida de su amado Hijo. Y esa es la vida que hoy tú y yo podemos exhibir dentro de cada uno de nosotros, hacia el mundo, hacia nosotros mismos, ¿verdad? Y esa es la vida que efectivamente nos va a acompañar por el resto de nuestra existencia en absolutamente toda la eternidad. De ahí que el Señor Jesucristo dijo algo maravilloso: yo soy la vida, yo soy la resurrección. Es decir, la vida, la resurrección, la paz, la seguridad, el poder, la gracia, la gloria, el amor, el gozo, la paz, la paciencia y todas estas cosas no son cosas, sino que son de alguna manera expresiones y manifestaciones de una sola vida, que es la vida de Cristo viviendo dentro de todos y cada uno de nosotros. Así que damos gracias al Señor porque nos permite de alguna manera compartir esta vida que el Señor ha puesto en nosotros, y también desde nuestra propia perspectiva el pedirle al Señor permanente y continuamente que esa vida siga creciendo, siga madurando dentro de nuestros corazones, porque es evidente que este mundo, este cuerpo natural, ¿verdad?, no alcanzan para la nueva vida que es en Cristo, y de allí que efectivamente tendremos en su momento que salir de este cuerpo para recibir el cuerpo en el cual esa vida efectivamente puede vivir eternamente, y es el nuevo cuerpo que el Señor ha determinado darnos en Cristo Jesús el momento en que tú y yo, así como Él, seamos resucitados. Así que damos gracias a nuestro Padre
porque tenemos esta esperanza maravillosa, viva en nuestro corazón. En las semanas pasadas, hoy día queremos terminar extrayendo nuestras charlas de Hebreos capítulo 13. Hemos ido al versículo 20 y 21, ¿verdad? En el que estamos exponiendo esta perspectiva de estos versículos, ¿verdad? Que dicen lo siguiente: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Así que aquí vemos en sustancia y en esencia cómo el Dios de paz nos quiere hacer aptos para que hagamos su voluntad. Él nos hace aptos para que hagamos su voluntad. Él nos capacita para que hagamos su voluntad. Él nos da las herramientas para que hagamos su voluntad. Él nos da el poder para que hagamos su voluntad. Esto tiene que ver ciertamente con la nueva naturaleza que Él nos ha dado para que esa nueva naturaleza se pueda expresar, y esa nueva naturaleza tiene el poder, la capacidad, ¿verdad? Tiene los genes y el ADN espiritual de nuestro Padre, de Dios mismo, para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Si es que efectivamente Dios no hubiese hecho este trabajo, sería imposible que nosotros, por nuestras propias capacidades humanas, hubiésemos podido haber hecho la voluntad de Dios. Dios sabía que la única manera como el ser humano caído, el ser humano, el hombre adámico, ¿verdad? Que no puede expresar ni manifestar la vida de Dios. El hombre adámico, ¿verdad? Lo que puede hacer son cosas buenas y también hace cosas malas. Es decir, todos nosotros hacemos cosas buenas y hacemos cosas malas, ¿verdad? Esto tiene que ver básicamente con el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este árbol da dos frutos, cosas buenas y cosas malas. Pero Dios no quiere simplemente el que nosotros hagamos cosas buenas. Él quiere que nosotros expresemos la vida de Jesucristo, y por eso tenemos el otro árbol, el árbol de la vida. El árbol de la vida tiene como propósito el que nosotros experimentemos la vida de Cristo, tengamos la vida de Cristo, contengamos la vida de Cristo, esa vida crezca en nosotros, esa vida se riegue en nosotros, esa vida inunde todo nuestro ser y esa vida se exprese y se manifieste por medio de nosotros a otros, a los demás. Esa vida poderosa, maravillosa de Jesucristo es la vida que ahora nosotros podemos exhibir. Dios no quería algo menos para nosotros. Él no quería simple y sencillamente hacernos buenas personas. En el plan de Dios y en la agenda de Dios para nosotros no estaba bajo ninguna circunstancia el hecho de que nosotros simple y sencillamente seamos, ¿verdad?, buenos seres humanos, sino que el propósito central por el cual Dios nos creó a ti y a mí es que expresemos y manifestemos todo lo que Dios es. De allí que efectivamente la primera alusión, ¿verdad?, que Dios hace al hombre allá en Génesis cuando crea al hombre, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es decir, hagámosle de nuestra misma naturaleza. Hagámosle, ¿verdad? Con nuestra misma identidad, con nuestra misma personalidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ese es el propósito de Dios. Fíjese que efectivamente Dios no solamente que es bueno, sino que Él es santo, Él es justo y Él es todo efectivamente lo que nosotros nunca jamás podríamos llegar a ser si Él mismo no se hubiese sembrado en todos y cada uno de nosotros, y si nosotros no tuviésemos el ADN, los genes espirituales de Dios, para que esto se pueda expresar, manifestar y crecer en nosotros como vida. Porque la vida de Cristo, pues, es algo que no se puede imitar. El hombre natural no puede imitar la vida de Cristo, ¿verdad? Solamente Cristo es capaz de poder expresar, manifestar y efectivamente imitar su vida. Pero la vida de Cristo, ¿verdad?, impartida en todos y cada uno de nosotros, esa vida sí que efectivamente puede ser una expresión y una manifestación de todo lo que Él es. Y esa es la vida que efectivamente nosotros de alguna manera traemos
a colación en la medida en que el Señor nos va dando luz y entendimiento. Esa es la vida, esa es la predicación, ese es el mensaje que traemos, ¿verdad? Que Cristo es nuestra vida, que Cristo es nuestra nueva realidad, que Cristo es nuestra nueva identidad, que todo lo que Él es somos nosotros en Cristo Jesús, que todo lo que Él tiene nos pertenece, porque todo nos ha sido dado en Cristo Jesús, que nosotros somos miembros de Cristo, nosotros somos su iglesia, sus miembros, compartimos la misma vida de Cristo. Por eso somos la iglesia de Jesucristo, porque compartimos la misma vida de la cabeza. Así como todos los miembros de nuestro cuerpo comparten la misma vida de nuestra cabeza, es decir, en términos naturales, en términos humanos, nuestra cabeza tiene una vida y mi mano tiene la misma vida que la cabeza. Mi nariz tiene la misma vida que la cabeza, mi boca tiene la misma vida que la cabeza, mi tronco, mis extremidades, mis órganos tienen la misma vida que la cabeza. Así nosotros espiritualmente, todos nosotros tenemos la misma vida de Cristo. Cristo es nuestra cabeza y todos nosotros efectivamente tenemos la misma vida de Cristo dentro de nosotros, sino que nos convertimos en miembros del cuerpo de Cristo y cada uno con el don y cada uno con la capacidad que efectivamente Dios nos haya dado para beneficio del resto del cuerpo. No olvidemos que cada órgano de nuestro cuerpo tiene como propósito central servir a todo el cuerpo, ¿verdad? Cada órgano de nuestro cuerpo no es independiente, sino que es la sumatoria, ¿verdad? De muchas actividades y capacidades que tienen como propósito servir integralmente al cuerpo. Así, en la misma perspectiva, nosotros debemos vernos en términos espirituales. Cada hombre y cada mujer que ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu de Dios en su corazón, ¿verdad? Es un miembro del cuerpo de Cristo, más allá de que sea maduro o inmaduro. Solamente el mismo hecho de la persona haber recibido la redención, ¿verdad? Que es en la sangre de Cristo Jesús, ya le hace miembro del cuerpo de Cristo. De ahí lo que resta es que la vida de Cristo se comienza a expresar en la persona. El grave problema en nuestro cristianismo actual es que muchos de nosotros simple y sencillamente pues recibimos a Cristo, hacemos una oración de fe, ¿verdad? Pero después de aquello ya no vivimos una vida por fe. Nosotros recibimos a Cristo por fe, recibimos la salvación por fe, pero después nosotros en nuestra relación con Él queremos seguir manteniendo una relación por medio de las obras. Nosotros decimos por medio de la obediencia a Cristo. Y sí es verdad que nosotros tenemos que obedecer a Cristo, pero no obedecer desde la perspectiva del entendimiento humano, como cuando yo obedezco a mi mamá o obedezco a mi papá. A veces nosotros creemos que hay que obedecer, ¿verdad? Cumpliendo a rajatabla los 10 mandamientos que Dios nos dio, más toda la ley. No, el Señor nos ha dado ahora la ley, ¿verdad? Del Espíritu de vida que mora en todos y cada uno de nosotros, que no es más que la naturaleza divina de Cristo viviendo dentro de cada uno de nosotros para hacer las buenas obras que a Él le agradan. La única manera como Dios verdaderamente se agrada de nosotros es cuando nosotros no somos más que una expresión y una manifestación de la vida de Cristo. Y nosotros lo único que hacemos son los hechos que Cristo realmente está haciendo dentro de nosotros para agradar a su Padre. Tenemos que pedir a nuestro Padre que nos dé luz y entendimiento para que podamos comprender estas realidades. A veces no son sencillas, a veces son tan sencillas que se vuelven difíciles. Esa es la realidad, ¿verdad? Porque no son difíciles de entenderlas, a veces son difíciles de aceptarlas, porque siempre está en nosotros la perspectiva de nuestra propia responsabilidad, de nuestro propio andar, de nuestra propia justicia, y nosotros, ¿verdad? Como queremos y nuestra carne quiere tener preeminencia aún en su salvación, siempre ella quiere hacer algo, quiere tener parte en algo para que efectivamente de alguna manera ella tenga algún crédito respecto, ¿verdad?, de la salvación. Pero hermanos, no hay un solo crédito que usted y yo tengamos, ni siquiera el que nosotros hayamos decidido aceptar o recibir a Cristo, porque esa decisión realmente fue algo que el Padre la escribió desde antes de la fundación del mundo.
La Escritura nos dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, de quien Él tiene misericordia. Así que depende de la misericordia de Dios para cada uno de nosotros el hecho de que efectivamente nosotros tengamos la capacidad para poder aún efectivamente creer y recibir a Cristo desde la perspectiva espiritual. Pero también la Escritura nos deja claro que el Señor encerró a toda la humanidad bajo pecado. ¿Para qué? Para tener misericordia de todos. Es decir, desde la perspectiva de Dios, todos los hombres que hemos nacido de Adán, evidentemente estamos bajo pecado. Y como todos nosotros, desde la perspectiva, estamos iguales delante de Dios, somos pecadores, ahora Dios, ¿verdad?, ha tenido, por su gracia y por su misericordia, ¿verdad?, misericordia de todos para gratuitamente entregarnos a su Hijo Jesucristo para que Él sea entregado por nuestras transgresiones y sea resucitado para nuestra justificación. Así que ya Dios hizo la obra por la humanidad. Dios hizo la obra por todos los seres humanos. Ahora resta que nosotros efectivamente escuchemos esta palabra y que nosotros la creamos. Pero ese creer tiene que ver con cuando escuchamos la palabra. No olvidemos que la Escritura nos dice que la fe, ¿por qué viene? La fe viene por el oír. Escuche bien esto, la fe viene por el oír, pero por el oír la palabra de Dios. Es decir, la fe viene por el oír las buenas nuevas del Evangelio, que son las nuevas buenas de Jesucristo para ti y para mí. Cuando yo escucho el Evangelio, el real Evangelio, que es Cristo mismo, ¿verdad? Impartido en todos y cada uno de nosotros, Cristo cargando nuestras culpas, Cristo cargando nuestras maldades, Cristo llevándonos a la muerte en la cruz del Calvario, Cristo sepultando nuestra vieja humanidad, Cristo resucitándonos, haciéndonos nuevas personas y nuevas criaturas, Cristo llevándonos a la presencia del Padre, Cristo impartido ahora en este tiempo a todos y cada uno de nosotros por su Espíritu Santo, para que ese Espíritu Santo nos convenza de pecado, nos convenza de justicia y nos convenza de juicio. El único que nos puede convencer de pecado, el único que nos puede convencer de justicia y el único que nos puede convencer de juicio es el Espíritu Santo de Dios. Así que cuando una persona viene a los pies de Jesucristo es porque realmente el Espíritu Santo ha hecho su trabajo. Pero ahí está la lucha, ¿no?, de la carne con el Espíritu. La carne siempre resistiéndose y endureciéndose, por sobre todo para creerle a Dios. Si no para creer en Dios, sino para creerle a Dios. La carne se resiste a creerle a Dios. La carne sí cree en Dios, pero no le cree a Dios. De ahí que debemos nosotros ser muy cautos respecto de simplemente hablar de creer en Dios, porque también el diablo cree y tiembla, nos dice el libro de Santiago. Pero aquí de lo que se trata es de creerle a Dios, creer la obra que Él ha hecho a nuestro favor, creer lo que Él dice que todos nosotros somos incapaces de poder cumplir sus mandamientos o de poder efectivamente llevar a la práctica su ley. Eso dice la Escritura, eso dice el Señor, entonces le creemos a Dios. Nosotros somos pecadores en nuestra carne, por lo tanto no somos capaces de poder cumplir o de poder manifestar la justicia que Dios demanda de cada uno de nosotros. ¿Le creemos esto a Dios? Porque muchos de nosotros todavía nos creemos un poco santos, un poco justos. Muchos de nosotros todavía nos comparamos con la vecina, con el señor o la señora de la esquina, con tal o cual persona que ha hecho barbaridades, y sobre eso nosotros determinamos que somos buenas personas. Déjeme decirle que tan malos somos nosotros como el peor hombre que ha pisado la tierra. Desde la perspectiva de Dios no hay diferencia, porque para Dios el pecado no es lo que el hombre hace. Para Dios el pecado es lo que el hombre es. Escuche bien esta parte. Para Dios el pecado no es lo que el hombre hace, sino que para Dios el pecado es lo que el hombre es en su primera creación. El hombre se hizo carne, es que el hombre se hizo pecado. Así que nosotros en nuestro primer hombre adámico somos pecado. El problema no es lo que hacemos.
lo que hacemos es una expresión clara de lo que somos. De allí que el problema principal del hombre no es lo que hace. El problema principal del hombre es lo que es en esta primer creación. Y la única manera de cambiar la historia es que efectivamente Dios liquide, acabe, crucifique, mate al primer hombre, lo cual ya hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y nos dé la posibilidad de tener un nuevo nacimiento. Ni siquiera es un nuevo principio, sino es un nuevo origen, no es un nuevo comienzo, es un nuevo origen. Nuestro primer origen, ¿verdad? Como hombres adámicos fue Adán, pero nuestro nuevo origen o nuestro segundo origen es Cristo. Y todo lo que nosotros hemos heredado de Adán es muerte y es pecado. Pero todo lo que ahora heredamos por Cristo es vida, es paz y justicia en el Espíritu Santo. Esto es importante que lo entendamos. Así que yo ahora, por la promesa de Dios, sé que así como yo he llevado la imagen del terrenal, y eso es tocante a todos y cada uno de nosotros, de la misma manera nos promete la Escritura que también nosotros llevaremos la imagen del celestial. ¿Cuál? El terrenal, así los terrenales. ¿Cuál? El celestial, así los celestiales. Así que ahora yo me identifico o con Adán o me identifico con Cristo. Si yo he nacido de nuevo, desde ahora yo me identifico con Cristo. Soy una nueva persona, soy una nueva criatura, soy un nuevo hombre. Tengo efectivamente una naturaleza nueva, tengo una naturaleza divina, tengo la naturaleza que obedece naturalmente a Dios. Tengo la naturaleza que naturalmente se somete a Dios. Tengo la naturaleza que naturalmente ama a Dios, busca las cosas de Dios y se inclina hacia las cosas justas, santas y todo lo que Dios es. Esa es la nueva naturaleza que tú y yo tenemos. Ahora, esa nueva naturaleza se tiene que desarrollar dentro de cada uno de nosotros. Esa nueva naturaleza tiene que tomar cuerpo dentro de cada uno de nosotros. Se tiene que expandir, se tiene que expresar, se tiene que manifestar. Y Dios, nuestro Padre, ha prometido que la buena obra que comenzó en ti y en mí y en todos aquellos que conocemos a Cristo en nuestro corazón, Él mismo la terminará. Así que confiamos en que efectivamente el paquete que el Señor nos ha entregado de la nueva creación es completo, es perfecto y efectivamente va a ser nuestra realidad acompañante por los siglos de los siglos, arrancando a partir del día de hoy. El gran privilegio que tenemos, hermanos, nosotros en este tiempo es que todavía estas cosas las vemos desde la perspectiva de la fe. Todavía las vemos desde la perspectiva de una esperanza viva. Todavía las vemos un poco opacamente, ¿verdad? Pero eso que nosotros ahora vemos desde la perspectiva de la fe es algo que en su momento lo vamos a ver cara a cara, sin nada, ¿verdad? Que efectivamente de alguna manera pueda impedir el que nosotros podamos ver la gloria de nuestro Señor y la obra maravillosa que Él ha hecho, ¿verdad? En todos y cada uno de nosotros. Así que este Dios maravilloso de paz, ¿verdad? Que habíamos visto que resucitó a Jesucristo de los muertos. Y ya hemos hablado, ¿verdad? De cuánto significa, hermanos, para nosotros la resurrección. La resurrección es una de las bases en las cuales nosotros debemos sostener nuestra fe en Jesucristo. Porque la muerte de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo y la muerte de Jesucristo son dos pilares fundamentales en los cuales nosotros debemos sostener nuestra fe. Porque la muerte de Jesucristo fue a causa de nuestras transgresiones. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesucristo murió a consecuencia de la paga de nuestros pecados. Es decir, la muerte de Jesucristo se constituyó en la paga de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros delante del Padre. Por eso es que Dios ya no se acuerda de nuestros pecados. Por eso es que Dios nos ha perdonado todas nuestras transgresiones según la Escritura. Y por eso es que Dios ya no nos ve a nosotros,
bajo el filtro de nuestra propia carne, que es ver nuestro pecado, sino que el Padre nos ve a través del filtro de Jesucristo, porque ya que Cristo pagó todos nuestros pecados por los siglos de los siglos, ya que derramó su sangre preciosa por todos y cada uno de nosotros, para Dios eso es más que suficiente, ¿verdad? Ahora resta que yo también, de la misma manera como Dios piensa, yo piense. Es decir, yo tengo que recibir, que aceptar, ¿verdad? Este sacrificio precioso como perfecto, como consumado, como suficiente, ¿verdad? Para el perdón de todos mis pecados. Y lo que hemos dicho, ¿no? Esto en lugar de llevarnos a pecar, ¿verdad? Porque la carne dice normalmente, pues bueno, entonces si Dios ya nos perdonó todos nuestros pecados y ya no tenemos nosotros que preocuparnos del pecado, entonces pequemos nomás y hagamos lo que nos dé la gana. Pues esa es una manera de ver de la carne, porque la carne lo entiende así, pero la verdad es que la razón por la cual nosotros normalmente pecamos es porque estamos bajo condenación, porque estamos bajo culpa, porque estamos nosotros efectivamente esperando que la ira de Dios se manifieste en función de que nosotros no sabemos pecadores. De ahí el temor a la muerte. El temor a la muerte tiene que ver directamente con el temor de saber, de no saber a dónde voy, o mejor dicho, de sí saber a dónde voy en el caso de que crea en el cielo y en el infierno. El temor a la muerte es de alguna manera el saber que no he sido lo suficientemente fiel, honesto y santo desde la demanda de Dios como para que Él efectivamente me envíe al cielo. Y efectivamente, si es por nuestra santidad, nuestra justicia y nuestra verdad, todos iríamos al infierno. Está clarísimo. Pero el temor a la muerte tiene que ver directamente con la incapacidad que yo tengo para justificarme delante de Dios, ¿no es cierto? Y saber que efectivamente soy un candidato idóneo para el fuego eterno, conforme reza la Escritura. Pero nosotros ya no tenemos que mirar las cosas desde esa perspectiva, porque al tener a Cristo en nuestra vida, Cristo efectivamente se ha convertido en la paga absoluta de nuestros pecados. El sacrificio de Cristo pagó con creces todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Resta que yo discierna, que yo esté entendiendo como las vacas o el ganado que normalmente comen el pasto y después se sientan, ¿verdad? Y sacan nuevamente la comida de sus varios estómagos y están rumiando. De alguna manera, esa es la perspectiva que nosotros debemos manejar. Yo recibo estas verdades espirituales, pero es necesario que yo las saque desde mi espíritu y comience a darles vuelta dentro de mi corazón para entender, para sacar todo ese jugo, para sacar todas esas proteínas, para sacar todos los minerales, para sacar todos los nutrientes que efectivamente van a alimentar la vida espiritual. De ahí que es importante el que lo que yo conozco, lo que Cristo me dice, ¿verdad? Yo efectivamente lo comience a digerir, lo comience a discernir, lo comience a asimilar, dándome el tiempo necesario para que esa palabra realmente haga su trabajo en mí, para yo estar expuesto a la palabra y que la exposición a la palabra comience efectivamente a hacer su trabajo en mí. Ahora, hablando de la palabra viva de Dios, no hablando simplemente de la escritura como la palabra escrita, sino hablando de que la palabra escrita contiene detrás la sustancia que es espiritual, la sustancia que es el espíritu. Ese espíritu es el que me tiene que nutrir, me tiene que alimentar y me tiene que dar vida. Así que la muerte de Jesucristo, hermanos, es la paga de todos nuestros pecados. Y la resurrección de Jesucristo, en cambio, es la justificación permanente y continua delante de Dios para nosotros. Es decir, Cristo, al resucitar, no solamente que nos resucitó juntamente con Él, nos llevó ya sin mancha y sin pecado delante del Padre, ya que Él pagó todos nuestros pecados, ¿verdad? Y los sepultó en la cruz y los crucificó en la cruz del Calvario. Ahora Él nos resucita y nos lleva limpios, sin mancha, sin pecado delante de Dios. ¿Por qué nos lleva limpios, sin mancha y sin pecado? Porque simplemente Cristo pagó por todos nuestros pecados. Eso es lo que yo debo recibir. Eso es lo que yo debo recibir.
No el esfuerzo propio por ya no pecar más, ¿verdad? Sino que yo recibo, ¿verdad? Lo que yo soy ahora en el nuevo hombre. ¿Qué soy? Soy santo, soy justo, soy sin pecado. Ese perdón, ¿verdad? Ese saberme libre de condenación, ese saberme libre de culpa por la obra de Jesucristo a mi favor, va a traer como consecuencia el que mis inclinaciones pecaminosas comiencen a menguar. Y efectivamente me voy a dar cuenta que se va a dar paso a la vida maravillosa de Cristo que ha sido instalada dentro de mi corazón. Qué maravillosa es aquella declaración de Cristo cuando tuvo bajo sus pies a la mujer que fue sorprendida en adulterio. Y es liberador lo que el Señor Jesucristo le dijo a esta mujer, ¿verdad? El momento en que ninguno de los fariseos que la acusaban de haber sido encontrada en el acto mismo del adulterio, lo cual implicaba la lapidación, ninguno de ellos fue capaz de echar la primera piedra cuando le preguntaron a Jesucristo para probarle qué debían hacer con esta mujer. Y en lugar, ¿verdad?, de decir, de acuerdo con lo que le decía la ley, que había que efectivamente lapidarla, el Señor dijo que el que esté libre de pecado, que le mande el primer piedrazo. ¿Qué manera de acusar Dios al corazón de todos estos religiosos que estaban buscando pretexto para aprender a Jesucristo? Nadie se atrevió a dar un solo piedrazo, mas la Escritura dice que cada uno fue saliendo del lugar, desde los más viejos hasta los más jóvenes. ¿Qué significa aquello? Que fueron acusados directamente, ¿verdad?, por el mismo Dios respecto de cuál era efectivamente su circunstancia. Mejor dicho, eran acusados por su propia conciencia. Mejor dicho, eran acusados por el propio Satanás, porque Dios efectivamente lo que busca es liberarnos, no condenarnos. ¿Y por qué lo decimos así? Porque el momento en que la mujer se queda sola, la respuesta de Cristo hacia la mujer es: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y el Señor Jesucristo, y ella le dice: no, Señor, no hay ninguno. Y el Señor le dice: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Fíjate cómo Dios quitó del corazón de la mujer, ¿verdad?, algo que es necesario que nos sea quitado a todos nosotros: condenación y culpa. El Señor le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esa es la perspectiva de nuestro Padre. Cuando el Señor nos exculpa, en nuestro caso, por la sangre preciosa de Jesucristo, mire quién le estaba diciendo: ni yo te condeno. Cristo le estaba diciendo: ni yo te condeno. Cristo le estaba verdaderamente exculpando de condenación. ¿Por qué? Porque Cristo, con quien estaba hablando, es el Cordero que había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y por la autoridad y la sangre de Cristo, Él efectivamente le dice a la mujer: ni yo te condeno. Eso es lo que consiguió la sangre de Cristo a nuestro favor, que Dios ya no nos condene, que Dios no nos pueda condenar, que Dios ya no tenga razones para condenarnos. ¿Por qué? Porque la sangre de su amado Hijo Jesucristo pagó absolutamente por todos nuestros pecados. Pero cuando nosotros somos limpios de condenación y de culpa, vamos a ir no a pecar más, sino a no pecar más. Vamos a ir con otra visión, vamos a ir con otro espíritu. Por eso es importante, hermanos, el recibir de parte de Cristo el perdón absoluto de nuestros pecados y recibir de parte de nuestro Padre, ¿verdad?, la ya no condenación a todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque somos limpios en Cristo Jesús. Esto es lo que logró nuestro Señor Jesucristo. Ahora Él, que nos ha llevado ante el Padre limpios porque pagó todos nuestros pecados, ahora Él fue resucitado para nuestra justificación. Cristo está vivo delante del Padre como nuestra garantía, nuestra justificación,
como, ¿verdad?, este documento notarial legal celestial que confirma que efectivamente nosotros somos santos y justos delante de Dios. Hermanos, todo esto lo consiguió Cristo. Esto no tiene que ver, como lo hemos dicho, con nuestra propia santidad o con nuestra propia justicia. Entonces, este Dios de paz, como lo hemos dicho, hizo todo este trabajo para que nosotros ahora desde el Espíritu podamos tener una verdadera comprensión de lo que significa el Dios de paz. Porque lo que ha querido, cierta y sencillamente, hermanos, lo que ha querido es que efectivamente nosotros nos relacionemos con nuestro Padre sin ninguna barrera que impida el hecho de que nosotros podamos recibir todo aquello que Cristo ya alcanzó para nosotros. Que no exista ningún pretexto, ¿verdad?, para que nosotros no dejemos de recibir la herencia que hoy es nuestra por la gracia, por la misericordia y por el don de Dios a nuestro favor. Por eso es importante el que esto tenemos que estarlo permanente y continuamente dando vueltas y asimilando en nuestro corazón. Siempre Él para ti, para mí, ya es un Dios de paz. Si tú mañana sientes condenación, si tú mañana estás de alguna manera siendo persuadido a culpa, da por hecho que eso no viene del Dios de paz, sino viene de Satanás y de tu propia carne. Tú has sido libre, no importa lo que yo haya hecho anteriormente, no importa que aún la gente pudiese de alguna manera seguirme condenando. No se trata de que la gente me condene o no me condene, que me culpe o no me exculpe. No olvidemos que la gente a Cristo lo condenó siendo santo y siendo justo. Y nosotros no somos mejores que Cristo desde la perspectiva de que el siervo no es mejor, ¿verdad?, que su discípulo o que su Señor. Entonces, nosotros efectivamente también vamos, independientemente de que hagamos buenas obras, a ser condenados por las personas, a ser condenados por Satanás, a ser culpados por los demás. Pero no se trata de lo que los demás piensen. De lo que se trata es de lo que Dios ha hecho a nuestro favor y de quién yo soy ahora. Yo ya no soy pecado. Yo ya no soy ese hombre de pecado. Yo ahora soy justicia. Fíjese lo que dice nuestro Padre. Al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros para que nosotros seamos hechos la justicia de Dios en él. Eso es lo que somos ahora. Nosotros ahora somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Ahora somos la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque ahora la justicia de Dios se puede expresar y se puede manifestar a través de nosotros, ya que hemos sido lavados, ya que hemos sido limpiados, ya que hemos sido restituidos a la gloria de Dios. Ahora podemos ser imagen y semejanza de Dios. Ahora podemos ser la expresión de Dios. Ahora podemos ser la manifestación de la persona de Jesucristo. Esa es efectivamente la parte que nos corresponde a nosotros ahora en el día de hoy. Pero el Señor ha hecho todo este trabajo para hacernos aptos, para que podamos hacer su voluntad, que es lo que hablábamos en un minuto, ¿verdad? Entonces, Él ha hecho todo lo necesario, hermanos, para darnos esta naturaleza que hoy puede operar en nosotros si la dejamos, ¿verdad? Para que esa naturaleza, cuando se manifieste, solamente sabe hacer una cosa. Esa naturaleza solamente sabe hacer la voluntad de Dios. Esa naturaleza solamente sabe agradar a Dios. Esa naturaleza, como Cristo, solo sabe amar a Dios. Esa naturaleza solo sabe escuchar la voz de Dios y solo sabe hacer las obras que Dios hace a través de ella. Esa es la naturaleza que tú y yo tenemos ahora instalada en nuestro espíritu y es la naturaleza que tiene que realmente echar fuera todo aquello que aún se opone a esta realidad dentro de nuestra alma, en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra voluntad. La manera como nosotros hacemos o nos dejamos,
¿verdad? Invadir por esta naturaleza es mirando a Cristo, mirando la obra que Él hizo a nuestro favor. Nosotros conocemos más a Dios en la medida en que conocemos más a Cristo. Si nosotros vemos más a Cristo, más vamos a ver a Dios. Si nosotros descubrimos más a Cristo, más descubrimos quién Dios es. Es por eso importante que nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo, porque en Cristo Jesús nos han sido dadas absolutamente todas las cosas. Entonces, como Dios nos quiere hacer aptos en toda buena obra, lo que dice aquí justamente el versículo 21, dice, Él os haga aptos en toda buena obra, y esta es la parte en la que me quiero enfocar el día de hoy. Dice, para que hagáis su voluntad, haciendo, fíjate esta parte aquí, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. ¿Quién puede hacer en nosotros algo que sea agradable delante de Dios? Solamente Jesucristo. Solamente Él, por medio de Jesucristo, el que está morando en nuestro espíritu, puede hacer cosas agradables, las cosas que le gustan delante de Él. Es decir, solamente Cristo actuando en nosotros, moviéndose en nosotros, es capaz de hacer lo que le es grato, lo que le es agradable a Él. Haciendo Él en vosotros. ¿Quién hace? Él en vosotros. Esto tiene mucha lógica cuando el apóstol Pablo dice, porque ya no vivo yo. ¿Quién vive? Cristo vive en mí. Muy bien, si Cristo vive en mí, Él es el que hace en mí. Él es el que piensa en mí. Él es el que desea en mí. Él es el que decide en mí. Él es el que siente en mí. Él es el que conoce en mí. Él es el que hace todo en mí. A esto es lo que el Señor se refería cuando decía, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Fíjate, el hombre como una herramienta de Dios, interactuando directamente con Él en comunión para expresar y manifestar las obras que Él mismo está haciendo dentro de cada uno de nosotros para agradar a su Padre que está, ¿verdad? Efectivamente, atento a Él. Así es como somos uno con Dios. Él actuando en nosotros para agradarse a sí mismo. Él viviendo en nosotros para expresar y manifestar todo lo que le agrada al Padre. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios. De ahí que cuando nosotros de alguna manera queremos interponer nuestra propia justicia, nuestras propias obras, nuestro propio buen proceder, nuestra propia actividad, nuestra propia agenda, lo que hacemos es estorbar la agenda de Jesucristo que está efectivamente determinada para cada uno de nosotros dentro de nuestro corazón. Para que hagáis, la escritura dice, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros, haciendo Él en vosotros. Este es el nivel de trabajo que el Señor espera que nosotros hagamos. Es decir, nada que no sea el que seamos una herramienta, un instrumento en las manos de Cristo para que Él haga en nosotros. Él haga en nosotros. Esto es más o menos como sacarle las mejores notas a una guitarra. Es decir, la guitarra es un instrumento que suena precioso si es que efectivamente su intérprete, el que la sabe tocar, hace que suene preciosa. La guitarra, pues, puede ser una guitarra de mucho precio, puede ser una guitarra muy fina, puede ser una guitarra, ¿verdad? Con mucho fuste artesanal. Pero, sin embargo, si no hay un buen maestro que la sepa tocar, pues no sirve de nada. Pues eso es lo que nosotros somos en las manos de nuestro Padre. Nosotros ya nos hemos convertido en las manos de Él
hoy en instrumentos idóneos. ¿Por qué? Por la obra de Jesucristo a nuestro favor. Ahora lo que hace falta es que nosotros nos pongamos en su mano para que Él saque de nosotros lo mejor de Cristo. Para que Él saque de nosotros lo mejor de la vida de Cristo. Para que Él saque de nosotros lo mejor de los hechos de Cristo, de tal manera de que Él efectivamente se agrade al estarnos tocando. Cuando el músico está interpretando una pieza, es evidente que él y la pieza se vuelven uno. Y es evidente que mientras él está tocando la pieza, está escuchando las maravillosas notas que están saliendo de lo profundo, ¿verdad? De la sustancia misma de la guitarra. Y él ama su guitarra, porque efectivamente la guitarra fue diseñada para complacer al maestro. Pues así en una analogía somos nosotros, hermanos. Nosotros efectivamente somos instrumentos idóneos, ¿verdad? Creados por nuestro Padre para que ahora Él, poniéndonos nosotros en sus manos, se convierta en nuestro Maestro y efectivamente pueda sacarnos, ¿verdad? O pueda sacar de nosotros lo mejor de la vida de Jesucristo, ahora en este tiempo. Para eso nosotros hemos conocido a Cristo en este tiempo. Hemos conocido para ponernos en sus manos, primero conociendo lo que Él ha hecho a nuestro favor, ¿verdad? Y segundo, dejándonos o abandonándonos a Él para que Él siga completando la obra y pueda efectivamente mostrarnos como instrumentos útiles para Él y para los demás. No solamente para que el Padre se deleite con nuestra vida, que es la vida de Cristo manifestada a través de nosotros, sino que también las demás personas puedan poder escuchar la armonía de esa vida morando y viviendo en cada uno de nosotros. A eso nosotros hemos sido llamados ciertamente en este tiempo. Así que haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Algunos versículos que de alguna manera refuerzan esta idea central. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya. A eso me refiero cuando nosotros ahora somos un nuevo instrumento en las manos del Maestro. Porque el Señor nos hizo nuevas personas y nuevas criaturas, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Mira, qué maravilloso. Dios nos creó ahora en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que las obras de Cristo en nosotros se reproduzcan, se muestren, se vean. Dice, las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? Es decir, mira, en cada circunstancia de la vida que tú tengas todavía que experimentar hasta que te vayas de este mundo, el Señor ha preparado dentro de ti sus propias obras, sus propias salidas, ¿verdad? Que son buenas, que son agradables, que son perfectas para que tú camines en ellas. El Señor tiene preparado para cada persona que desee ponerse en sus manos como instrumento, ¿verdad? Salidas celestiales y divinas a toda situación o circunstancia que nosotros tengamos que enfrentar mientras todavía nos encontramos en nuestra carne. Y especialmente las situaciones difíciles, complicadas o desesperadas, ¿verdad? Son los momentos importantes, grandes, maravillosos del clímax que el Señor efectivamente ha determinado para nosotros, para que veamos la mano poderosa de Dios actuando a través de nuestra propia vida. Es decir, el Señor haciendo buenas obras, generando buenas obras a través de las circunstancias que nosotros tengamos que vivir. Cuando el Señor permite que nosotros vivamos situaciones de crisis, no pienses que el Señor está ajeno a esas situaciones, porque el Señor efectivamente las conocía desde antes. Ahora, Él está tan al tanto de la realidad que Él quiere que efectivamente tú sepas que fuiste creado en Cristo Jesús para esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos nosotros en ellas. Mira lo que nos dice Filipenses 2:13.
en la misma idea, porque Dios es el que en vosotros produce, fíjate, en consonancia con el versículo que estábamos nosotros leyendo hace un minuto, que Él haga en vosotros. Aquí dice, porque Dios es el que en vosotros produce. Él es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Él es el que produce en nosotros. Es decir, cuando yo soy consciente de la nueva vida que tengo en Cristo Jesús, ya no produce, ¿verdad?, mi querer y mi hacer, mi carne, sino que Dios es quien produce en nosotros, así el querer, el desear, como el hacer. Es decir, Dios no solamente que pone en nuestro corazón el que querramos, sino nos da las herramientas para poder hacerlo. Nos da los recursos para poder lograrlo, porque Dios es el que en vosotros produce. ¿Te das cuenta que ahora que somos nosotros nuevas criaturas, ya no dependemos de nosotros mismos? Ya no nuestro corazón extraviado como vivíamos en nuestra carne, en donde seguimos los impulsos de los deseos de nuestro corazón, pero son deseos que no provienen de Dios, sino que provienen de nuestros deseos carnales, provienen de los deseos de satisfacer nuestras necesidades propias, proviene de los deseos de alimentar nuestro egoísmo respecto de los demás, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mira, aquí Él operando, ¿verdad? Como el Espíritu en todo nuestro ser. Es decir, su buena voluntad es la que efectivamente se tiene que expresar en nuestra voluntad. Su querer se tiene que expresar en nuestros quereres y en nuestros deseos. Su hacer se expresa a través de nuestros hechos claros y concretos. Así es como nosotros de alguna manera estamos en las manos del Creador, en las manos de nuestro Hacedor, dejando que Él saque efectivamente lo mejor de todos y cada uno de nosotros. Es decir, lo mejor que Él ha puesto en nosotros, que es la vida de Cristo en nosotros. Cuando me refiero a lo mejor de nosotros, no me refiero a la mejor versión de nuestro viejo hombre, sino me refiero a la vida de Cristo instalada dentro de todos y cada uno de nosotros. Colosenses 1:10 dice que todo esto el Señor nos ha dado para que andéis como es digno del Señor. Ya nosotros sabemos que para agradarle en todo, que para que llevemos fruto en toda buena obra y para que crezcamos en el conocimiento de Dios, es necesario que la vida de Él haga su trabajo dentro de cada uno de nosotros, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ya sabemos que es imposible que podamos agradar a Dios sin Dios mismo. Es imposible que podamos nosotros hacer la obra de Dios sin que Dios mismo la haga. Es imposible que nosotros emprendamos algo si Dios mismo no pone en nosotros el querer. Y es imposible que llevemos a cabo aquello si el Señor mismo no lo hace en nosotros, dándonos los recursos y las capacidades para que efectivamente lo podamos manejar. Y el Señor quiere que efectivamente así es que andemos como es digno del Señor. Es la vida de Él manifestada. Él no nos está pidiendo nada, nos está mostrando que la vida debe ser manifestada. Nos está mostrando que la vida debe ser expresada. Entonces nosotros lo que venimos a hacer delante de nuestro Padre es recibir y apropiarnos de la vida que hoy nos pertenece. ¿Cómo, Señor? Esa vida a la cual estoy atento, esa vida a la cual estoy mirando es la que me corresponde. El problema es que como nosotros en nuestra carne no estamos muy atentos a esa vida, la fe no nos viene. La fe nos viene por el oír, por el mirar esa vida, por el oír lo que Dios ha hecho a nuestro favor.
La fe nos viene por el oír. Entonces la fe de Cristo nos viene por el oír lo que ya Dios ha hecho a nuestro favor. Pero nosotros muchas veces no nos exponemos a esta palabra viva para que podamos efectivamente recibir esa fe que necesitamos para ver cómo Dios ve. La fe no es más que ver cómo Dios ve. La fe no es más que ver cómo ve la mente de Cristo, cómo entiende la mente de Cristo. Fe es igual o equivalente a ver cómo Dios ve, a pensar como Dios piensa. Es por eso que la fe se basa en lo que Dios dice. Es por eso que la fe se basa en lo que Dios dice que ha hecho. La fe no es más que creerle a Dios. Y por esto es importante que para creerle a Dios, yo tenga exposición de estas verdades permanentes en mi diario vivir para que la fe venga a mí y yo pueda ver más y pueda entender más y pueda discernir más como Dios efectivamente ve, entiende, comprende y discierne las cosas. Juan 5:15, el Señor Jesucristo nos dice algo que conocemos: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El pámpano es la florcita, el lugar de donde sale la uva, ¿no? Es decir, el pámpano, digamos que es el miembro de la vid que ha sido destinado para que manifieste los frutos de la vid. El pámpano manifiesta las uvas, manifiesta el fruto de la vid. Nosotros somos los pámpanos, dice el Señor. Nosotros manifestamos los frutos de la vid. Los frutos de la vid es la vida de Jesucristo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, todo lo que ya sabemos. Eso es lo que tú y yo hemos sido destinados a expresar y a manifestar. El Señor dice: el que permanece en mí, siendo la vid como pámpano, y yo en él, este lleva mucho fruto. El que permanece en mí. Permanecer en él, desde nuestra perspectiva espiritual, es estar conectados con Cristo permanente y continuamente. Así yo permanezco en Cristo. Es decir, mi permanencia en Cristo tiene que ver directamente con el tiempo de conexión que yo tenga con Cristo. Por ejemplo, ahora en este Zoom que tenemos, yo permanezco aquí con ustedes el tiempo en que yo esté en línea con ustedes. Yo puedo permanecer aquí mucho tiempo, pero voy a permanecer solamente el tiempo que esté en línea con ustedes. De la misma medida o de la misma manera, yo permanezco en Cristo en la medida en que efectivamente estoy con Él en comunión. Estoy con Él por medio del Espíritu, efectivamente en contacto, en línea. Eso me va a permitir a mí, de alguna manera, permanecer en Él, y el verle más a Él hace que efectivamente Él viva más en mí. El verle, el exponerme más a la vida de Cristo hace que Cristo se vuelva más real en mi vida. Me expongo más a Cristo, Él efectivamente se vuelve más real en mi corazón, y allí es que voy a llevar fruto. Ahí es que voy a llevar mucho fruto. Por eso dice el Señor: porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Por qué el Señor no se manifiesta en nuestras vidas, hermanos? Respuesta: porque estamos separados de Dios. Porque somos intermitentes en nuestra relación con Dios. Porque muchos de nosotros tenemos una relación con Dios de domingo. Porque muchos de nosotros tenemos una relación con Dios de charla o de una simple lectura. Y no estamos, lo que he dicho, en contacto, y no estamos nosotros en línea permanente con Cristo. Si estamos permanentemente en Él, Él efectivamente también crecerá en nosotros y sus frutos van a comenzar a ser obvios en nuestra propia vida. Digamos que esa es la parte de la responsabilidad que nosotros tenemos. Venir a la mesa. Venir a la mesa continuamente, en la cual el Señor nos ha servido
toda su obra preciosa y maravillosa. Gálatas 2:20 nos dice algo maravilloso. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. No te olvides que este es otro punto importante. Solamente cuando yo me enfoco en Cristo, yo estoy crucificado con Cristo. Es decir, cuando yo me enfoco en Cristo, voy a comenzar a recibir los beneficios de su muerte, que no es más que mi propia muerte. Los beneficios de la muerte de Cristo, o uno de los beneficios de la muerte de Cristo, no solamente fue el perdón y la paga de todos mis pecados, sino que otro beneficio de la muerte de Cristo es la muerte de mi viejo hombre. La muerte de mi viejo hombre, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Es decir, mientras más yo veo a Cristo, ¿verdad? La muerte de Cristo, que es mi propia muerte, la muerte de mi ego, la muerte de mi yo que efectivamente no permite que Cristo se exprese, va a ser más real en mi propia vida y en la tuya. La muerte de Cristo en mí es una realidad cuando Cristo es real en mí. La muerte de Cristo será más real en mí, es decir, la muerte de mi yo, en la medida en que yo esté más conectado con Cristo. Así que con Cristo estoy juntamente crucificado. Mira, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. El resultado de estar continuamente en comunión con Él es que uno de los beneficios es que estoy crucificado y que ya no vivo yo. Eso es algo que va a pasar. Eso es algo que vas a experimentar. Más Cristo vive en mí. Eso es algo también que vas a experimentar. La vida de Cristo va a ser patente. La vida de Cristo va a ser mucho más visible, mucho más audible, mucho más tocable en términos espirituales dentro de tu corazón, mucho más discernible, si queremos verlo así. La vida de Cristo, no solamente la muerte de tu yo, como un efecto, ¿no es cierto?, de la cruz de Cristo, sino que también la resurrección de Cristo. Más Cristo vive en mí. La resurrección de Cristo va a ser otra realidad en tu propia vida, ¿sí? Y dice la Escritura, y lo que ahora vivo en la carne, porque todavía nosotros tenemos que seguir viviendo en esta carne, ¿no? Entonces la pregunta es entonces, ¿y ahora cómo tengo que vivir en la carne? Dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, la fe del Hijo de Dios que está en mí es la que se apodera de todo lo que Dios ha hecho a mi favor y todo eso, ¿verdad? Comienzo a hacer lo mío y así es como yo vivo ahora. Yo vivo por medio de la fe del Hijo de Dios, apoderándome en esta tierra de todo lo que me corresponde como hijo amado de Dios. Maravillosa palabra de nuestro Padre. Así es como nosotros tenemos que vivir esta vida. Ya no trabajando para el pan que perece, sino trabajando, ¿verdad?, para el pan que a vida eterna permanece. Es decir, ya no solo trabajando o desgastando nuestra vida enfocada en el pan que perece, porque sí tenemos que trabajar, sí tenemos que seguir produciendo, pero ya no enfocados en nuestra necesidad, sino enfocados en la provisión de nuestro Padre en Cristo Jesús. Porque Él ha prometido que si Dios no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo juntamente con Él entonces no nos dará en presente continuo, no nos dará todas las demás cosas? Así que el Señor ya nos ha dado en Cristo todo lo que necesitamos. Pero ¿cómo nosotros vivimos ahora? En la fe del Hijo de Dios. Ahí yo vivo. En la fe. Por eso es que es importante estar escuchando, repitiendo, discerniendo, asimilando toda esta palabra permanente y continua, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Para terminar, la Escritura dice en 2 Corintios 5:7, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hermanos, nuestro Dios de paz
es una realidad para ti y para mí, pero puede ser una realidad creciente en la medida en que permitimos que la paz que es Cristo entre Él y yo siga creciendo en todos y cada uno de nosotros. El Señor les bendiga ricamente. Continuamos la próxima semana. Amén.